¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver un tema que es muy interesante porque vamos a ver el resurgimiento de la literatura española, ¿sí? Porque habíamos visto que teníamos un periodo de un alto pico de producción con el Siglo de Oro y luego vamos a ver que va a ir decaer con el neoclasicismo, el romanticismo va a avanzar un poco, pero después vamos a ver que está muy llano, ¿sí? Después del pico del siglo de Oro español, pues ya no vamos a ver producciones tantas producciones tan destacadas. A eso me refiero, al volumen de la cantidad de producciones reconocidas. Así que sin más preámbulo vamos a ver la generación del 98. Muy bien, les muestro este gráfico que ya se los he mostrado en videos anteriores, pero es bueno siempre tenerlo en cuenta, ¿verdad? El medievalismo, luego le sigue el siglo de oro, el neoclasicismo, luego le sigue el romanticismo, le sigue después el realismo y llegamos a la generación del 98 que concentra el tema de hoy. Vamos a ver a los representantes, pero eso lo vamos a ver más adelante también. No me extiendo más en este gráfico, voy a por el tema. Bien, vamos a ver un poco el contexto histórico, cómo es que se da, cómo es que surgen estos poetas de la generación del 98. Bien, recordemos que España tiene aún algunas colonias en América, ¿sí? Por ejemplo, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, ¿sí? Y vamos a ver que va a haber una crisis en diferentes ámbitos en España, ¿sí? Ya que había dejado de ser el gran imperio de siglos atrás, ¿sí? Predominaba, por ejemplo, la corrupción política, los arreglos entre algunos liberales y conservadores, la explotación de la masa popular y la concentración de riqueza en los sectores aristocráticos y burgueses. La reina María Cristina, Cristina, tras la muerte de su esposo Alfonso XII, regenta la corona hasta que su hijo Alfonso XIII obtiene la edad suficiente para hacerlo. Durante este periodo, ¿sí? se acrecienta las luchas independentistas de las colonias, principalmente de Cuba, las cuales eran apoyadas por Estados Unidos, ¿no? Que tenía intenciones económicos políticos en estas islas. Por eso, el 15 de febrero de 1898, en La Habana explota misteriosamente el acorazado estadounidense, donde van a morir 266 personas. Y este hecho pues es tomado como pretexto para iniciar la guerra entre España y Estados Unidos. De esta guerra pues va a triunfar Estados Unidos, como era predecible, ¿no? España va a perder la colonias y Estados Unidos se perfila como la gran potencia mundial que lo concreta en el siglo XX. Y bueno, ¿por qué? ¿Cómo tiene esto que ver? Bueno, los escritores de esta generación van a partir de este desastre, ¿sí? Para proyectar su propuesta política y cultural del problema español, esto último entre comillas. La crisis se extiende a las primeras décadas del siglo XX, la época de producción de los 98istas, los cuales desemboca en la dictadura de Primo de Rivera y la posterior guerra civil. Entonces, vamos a ver que este va a ser un gran acontecimiento histórico que va a explicar la literatura de la generación del 98. La crisis cultural y el modernismo americano. Bien, si bien el problema era político-económico, también lo hubo en otros factores de la crisis. La producción cultural española, por ejemplo, se encontraba en una etapa de decadencia. Después del gran periodo de la Edad de Oro, entre los siglos XVI y XVII, la literatura hispana había pasado por etapa del neoclasicismo, romanticismo y realismo, tal como lo vimos anteriormente, ¿no? En el gráfico. Pero este era de menor valía, donde escaseó la calidad y predominaba la mediocridad, y donde eran pocos los artistas realmente importantes e innovadores. Este periodo es importante señalar el vínculo entre el modernismo hispanoamericano y España. El mismo año de 1898, el genial poeta nicaragüense Rubén Darío llega a España como cronista del diario bonaerense La Nación para encargarse de retratar la crisis hispana después de la derrota ante Estados Unidos. Además, el poeta trae una estética nueva de raíces francesas que impacta en la juventud literaria de ese momento. Por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, Ramón de Valle Inclán y los hermanos Machado. El exotismo, el esteticismo, la musicalidad, entre otros, son características de la obra del líder modernismo hispanoamericano, o sea, de Rubén Darío. Era la primera vez en la historia que la literatura de nuestro continente, o sea, de América, influye en España y no al revés, ¿no? Usualmente siempre España es aquel que influye en América, pero en este caso, no. La relación fue ambivalente. Primero hubo un rechazo por parte de los viejos escritores españoles, concentrados en la Real Academia Española, y luego vemos la admiración por parte de la juventud literaria mencionada, ¿no? La primera atracción por parte de los integrantes de la generación del 98 y posteriormente va a haber una oposición a esta tendencia, la cual encontraron superficial y estetizante,
¿sí? Por ejemplo, Unamuno, Machado. Sin embargo, lo que sí es fundamental y que no se puede entender es la producción cultural de esta generación sin la influencia difundida por Rubén Darío. Muy bien, este es el contexto histórico que va a dar, que va a explicar el comportamiento de los literatos de la generación del 98. Y estas son las características, ¿no? El idealismo, porque van a tratar de generar una nueva nación y van a tratar de hacerse todos hermanos, iguales, y van a generar todas estas ideas metafísicas que van a influenciar bastante su producción. El proceso que va de lo continental a lo nacional, de verdad, ellos querían que, por ejemplo, ya no sea Europa la que sea la imagen para España, pero Europa era grande también, así que querían que España se asemejara a Europa, sea parte, se sienta parte de Europa, pero y de Europa también que conozcan de España, ¿no? Sacar la producción cultural y que lo puedan copiar todo Europa. Entonces hay una relación que va de lo continental a lo nacional, pero también de lo nacional a lo continental. Actitud neorromántica. ¿Por qué? Porque van a ver en el pasado, van a tratar de rascar algunos recuerdos, van a rescatar algunos autores del pasado para poder eh, revalorarlos y poder tenerlos como imagen. Sus dos temas fueron ejes del sentido de la vida y el alma de España. El sentido de la vida, tratar de reflexionar qué es España, quiénes son los españoles, eso, ¿no? Cuestiones existenciales. Y el alma de España, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué es un español? ¿No? Y eso es idealismo también, ¿no? En la actitud romántica también van a saber que van a primar el paisaje, está bien, van a buscar sus sentimientos en el paisaje. La reivindicación de paradigmas que representan lo español, claro, el alma de España, ¿no? ¿Qué significa ser España hoy en día? Revaloración de la tierra, especialmente el paisaje castellano, justo lo que les decía hace un rato, ¿no? Esa es la actitud romántica. La preocupación por la historia de España, otro caso de romanticismo, ¿sí? Ver al pasado para poder echarle gloria, ¿no? Búsqueda por revalorar a clásicos de la literatura española, otra vez la vista al pasado. Preocupación por la existencia, justo lo que estamos diciendo, ¿no? El tema deja el sentido de la vida. Diversidad de influencias, porque vamos a ver que viene América, va a influenciar en los españoles. Bien, dentro de la generación del 98 vamos a ver a varios integrantes y varios literatos, pero les voy a dejar aquí una reseña de la biografía, para que ustedes puedan conocer algo más de la biografía de estos personajes. ¿Le ponen pausa? Voy a avanzar con el gráfico. Bien, aquí tenemos a los que componen la generación del 98. ¿Está bien? Vamos a ver que en la parte izquierda, en esta parte, vamos a observar a Jacito Benavente, Manuel Machado, Francisco Villespesa y tenemos a Juan Ramón Jiménez, el más abanderado de esta generación, pero a esta columna vamos a ver que se le va a reconocer más por ser modernistas. En cambio, la columna de la derecha, estos sí van a ser los que se van a llamar militantes, los que van a tener esta empatía en pensamiento, van a tener este conflicto histórico y las mismas preocupaciones. Así es que por eso los he separado, pero en general todos pertenecen a la generación del 98. Bueno, dentro de la militancia tenemos a Miguel de Unamuno, Ramón del Valle Inclán, tenemos a Antonio Machado, Pío Baroja y Azorín, y en esta parte de blancas tenemos las obras que lo representan más. Muy bien, entonces vamos a hablar de Juan Ramón Jiménez, que es aquel literato que nos concentra el día de hoy. Bien, cuando hablamos acerca de Juan Ramón Jiménez, estamos hablando de uno de los más grandes poetas destacados del siglo XX de la lengua castellana. Vamos a ver que él va a nacer en Mogue, en Huelva, el año de 1881, en el seno de una familia comerciante de vinos. En 1896 obtuvo el título de bachiller en artes y partió a Sevilla para dedicarse a la pintura, la cual creía que era su verdadera vocación. También allí comenzó a escribir sus primeros textos en versos y prosa, los cuales fueron publicados por periódicos de la localidad. Empezó la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla, la cual luego abandonó. Fue invitado por Villespesa y Darío para que vayan a Madrid y junto a ellos realicen pues la defensa del modernismo. Partió cargado de ilusiones. En Madrid publicó
sus primeros poemarios y comenzó a hacerse de un nombre. Sin embargo, la muerte de su padre y la ruina familiar en 1900 agravaron su salud. No olvidemos que Jiménez era de un temperamento delicado y nervioso, lo que con el tiempo le generó problemas psiquiátricos. Estuvo internado un tiempo por Burdeos y luego retornó a Madrid. De allí a Moguer, donde pasó 6 años, desde 1905 hasta 1913, viendo los negocios familiares y escribiendo. De regreso a Madrid, conoció a Zenobia Camprubí, con quien se casó y sería la compañera de su vida. Este hecho y el acontecimiento poético del mar permitieron un giro en su obra poética. Su poesía, de este modo, de este segundo periodo, influyó decisivamente en la generación del 27, quienes lo asumieron como su maestro, ¿no? La generación del 27 es la generación de escritores que le sigue a la generación del 98. Pueden ver el gráfico que les he dejado al inicio. Bien, vamos a ver que él se le va a detectar un cáncer a su esposa en 1931, que va a mermar nuevamente su salud mental de Juan Ramón Jiménez, ¿no? El estallido de la Guerra Civil Española en 1936 permitió a los esposos viajar a América, primero a Estados Unidos y luego a Puerto Rico, donde Juan Ramón daba clases sobre el modernismo. En 1956 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura. La pérdida de su esposa, 3 días después de que recibió el galardón, sería algo irrecuperable para él. Falleció 2 años después en Puerto Rico. Sus restos fueron repatriados, o sea, fueron llevados a España. Y esa es la vida de Juan Ramón Jiménez, uno de los más grandes poetas del siglo XX. Bien, cuando nosotros vemos la etapa poética de Juan Ramón Jiménez, tenemos que estar muy atentos. Hay algunos literatos que clasifican, unos críticos literatos que van a clasificar en 4 partes su producción poética y otros van a dividirlas en 3. La poesía pura, la cual tiene mucha influencia de Bécquer y de Rosalía de Castro, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, la obra Arias Tristes, que cuenta con influencia de estos dos literatos. Luego en la etapa modernista vamos a ver que es de tipo intimista, ¿sí? La etapa modernista, la forma en cómo escribe, pues va a tener este tono intimista. Tenemos, por ejemplo, obras como Soledades, Sonetos Espirituales y Platero y yo, ¿no? Que es la obra máxima o más representativa de este gran escritor, como es Juan Ramón Jiménez. Luego tenemos otra etapa de poesía verdadera, donde desaparece el léxico modernista, la adjetivación sensorial o los ritmos sonoros, para dejar paso a la concentración conceptual y emotiva, donde va a escribir ya desligado de el modernismo, ya no va a ser tan estilizado su escritura para poder generar nuevas formas de escribir. Luego vamos a ver la última etapa, la poesía cada vez más centrada y profunda, que desemboca en lo metafísico, incluso en cierto misticismo, ¿no? Se va a convertir, va a tener en cuenta mucho esta forma mística de escribir, ¿no? El estilo de este periodo básicamente es una intensificación de la etapa anterior, o sea, de la poesía verdadera. Tenemos a un Jiménez ansioso de trascendencia que lo lleva a cierta mística y a identificarse con Dios, la belleza en un solo ente, ¿no? Dios al que quiere representar poéticamente es causa y fin de su belleza. En estas obras podemos encontrar en el otro costado Dios deseado y deseante. Muy bien, vamos a tomar nosotros esta última parte, para que podamos clasificar su obra de Juan Ramón Jiménez. Y aquí tenemos, ¿no? En la etapa modernista tenemos Almas Violetas, Ninfeas, vamos a ver rimas, vamos a ver Arias Tristes, Jardines Lejanos, La Soledad Sonora, Laberinto y Platero y yo. Luego tenemos en la etapa intelectual Diario de un poeta recién casado, Eternidades, Piedra y cielo, Belleza. En la etapa verdadera vamos a ver a Voces de mi copla, La estación total, Animal de fondo. Muy bien, esa es la información que tengo para compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizármela por los medios de interacción que contamos. Sin más, me despido. Goodbye.